Ya, listo. Entonces, a ver, acá me dicen si voy a hablar sobre una distribución en particular, ¿cierto? No, lo que se va a hacer es la arquitectura general de un sistema GNU Linux, ¿no? No estamos los conceptos aplican a cualquier distribución de GNU Linux, ¿no? Así que no es que lo que voy a decir es solo para CentOS, para Debian, no, es en general para cualquier sistema operativo GNU Linux, ¿sí? Ya. Ya, entonces la agenda que vamos a tratar es más o menos, lo he dividido de esa forma para ir desde la parte del hardware o la interacción con el hardware hasta lo que ve el usuario final, ¿no? Que es el entorno escritorio, pasando por una explicación del núcleo, el kernel, el sistema de archivos, correcto, el intérprete de comandos y el sistema X y finalmente el entorno escritorio, ¿no? Quizás algunos ya saben algunos de estos conceptos o las funciones de ellos. Bacán si ustedes aportan con algún comentario o agregan algo más, bienvenido, ¿no? Estamos para aprender todos. Sería excelente si se trabaja de esa forma, ¿no? Si tienen alguna pregunta, habiliten su micrófono y me lanzan la pregunta, no hay ningún problema, ¿ya? Miguel, te sugeriría que por favor deshabilites tu micrófono a menos de que tengas una pregunta, ¿ya? Para que no se acople o no se sume el ruido en todo caso. Cuando tengan alguna Ya, perfecto. pregunta, ahí habilitan el micrófono y bacán, ¿no? Yo igual se ve acá, me alerta de que alguien quiere hablar, ¿no? Ya, Buenas noches. Una sí, consulta. Usted que tiene bastante experiencia en el ámbito de redes, ¿qué certificación es, digamos, la que más demanda el mercado para ese ámbito? ya, Respecto a Linux, claro. ya, en lo que es respecto a Linux y si hablamos de cuál es más redituable o cuál es el que te va a ofrecer en el mercado más ingresos, estaríamos hablando de certificarte en una solución empresarial, ¿no? Que básicamente son las que existen nomás. En este caso yo aconsejaría que sea la de Red Hat. Como le expliqué en la introducción y para aquellos que no han escuchado, la primera certificación que uno alcanza en Red Hat es la de System Administrator, que es la RHCSA, ¿no? Y la que sigue, que es la que más demanda tiene, no solo acá a nivel de, de país, ¿no? Bueno, si me están hablando de Perú, ¿no? Pero a nivel mundial, hablando es la de Red Hat, ¿no? Ya que Red Hat es el sistema operativo basado en Linux, en kernel Linux, o sistema operativo GNU Linux, más usado en el mundo, ¿no? Estoy hablando de un sistema operativo de clase empresarial enfocado a servidores, ¿correcto? No a cliente final o a usuario final. Este dato que les doy es a nivel de servidores y a nivel empresarial. ¿Cuáles son las distribuciones de nivel empresarial que existen de GNU Linux? Son solo cuatro. Red Hat Enterprise Linux, SUSE Enterprise Linux, Oracle Unbreakable Linux y Ubuntu Server, ¿correcto? Todas ellas tienen su certificación, ya que son a nombre de cada una de las empresas que guían estos proyectos, ¿no? Como es Red Hat, SUSE es Nobel, Ubuntu es Canonical y Oracle es Oracle, ¿no? Entonces, lo que yo te sugeriría que empieces es directamente, y es lo que le sugerí en la conferencia anterior, en la conferencia de Linux y el mercado peruano, que saltándose la parte de investigación o si es que te gusta investigar y todo eso y quieres disminuir la brecha de aprendizaje y que ese aprendizaje te genere ingresos directamente y no solo se quede en conocimiento estudiantil, entonces te diría que directamente empieces a aprender la distribución de CentOS, ya que CentOS es la copia fiel de Red Hat, solo que en una versión puramente de software libre, ¿correcto? Entonces lo que te diría es que aprendas CentOS, saltes a Red Hat, que no hay mucha diferencia, si sabes uno, básicamente tienes el 95% de saber Red Hat,
y luego de ello pases a certificarte primero como System Administrator o RHCSA y luego como Red Hat Certified Engineer, ¿no? Esa sería mi recomendación. Red Hat. Ya, a ver, Luis Antonio me dice, había escuchado que para los sistemas Linux no existen virus. Y acá esa es una pregunta tanto típica, ¿no? O que corre así como un rumor, ¿no? Pero no es así tan cierto, ¿no? Lo que pasa es que yo, bueno, les comento, yo también soy certificado en lo que es ethical hacking, ¿no? De la empresa Econsu. Esa es la empresa que te certifica como Certified Ethical Hacking, ¿no? O sea, un hacker ético. En base a tu pregunta, lo que pasa es que un hacker, bueno, no un hacker, no un cracker, ¿no? Porque hacker está mal dicho, hacker no es aquel que hace cosas malas. El que hace cosas malas es el cracker, ¿no? El que busca beneficios en cuanto al romper un sistema es el cracker, ¿no? Entonces, lo que busca un cracker en sí es siempre romper un sistema o romper algo para beneficiarse de ello. Entonces, entonces lo que va a hacer es invertir su tiempo en buscar sistemas de esa índole, ¿no? Que le puedan dar ganancias. Entonces, lógicamente, que el mercado o los usuarios que usan más, Linux o Windows a nivel de usuario, por ejemplo, ¿no? Entonces, un cracker va a enfocarse directamente en hacer virus o hacer troyanos o hacer algún tipo de programa maléfico hacia lo que usan más las personas, que al final vendrían a ser los que le van a brindar las ganancias si es que logran hackearlo, por así decirlo, ¿no? Entonces, debido a que el mercado es está muy abastecido en lo que es Windows a nivel de usuario, entonces los virus se enfocan en ese mercado, ¿no? En ese nicho, por así decirlo, ¿no? Por eso es que no existen muchos virus, no es que no existan, es difícil de programar un virus o un programa que te pueda robar información o hacer algo que no sepas en un servidor Linux, ¿no? Lo que existen en los sistemas operativos GNU Linux son los rootkits, ¿no? Que son una especie de virus, ¿no? Y eso, a ver, ya, vamos a responder estas dos últimas preguntas y luego pasamos con la conferencia, ¿sí? Con la agenda. A ver, John dice, ¿qué distribución de Linux para servidor recomiendas? Bueno, lo que se recomienda es una distribución empresarial, ¿no? Que te dé una calidad de servicio, un SLA, en este caso sería Red Hat, ¿no? Yo recomendaría que se use Red Hat o cualquiera de las cuatro que ya mencioné, ¿no? Una buena distro de Linux recomendable para empezar, te recomendaría que empieces con CentOS, ¿ya? Como le dije, para disminuir la brecha de aprendizaje y que ese aprendizaje te genere algún tipo de beneficio, por así decirlo, a nivel laboral que te genere ingresos, pues te recomendaría que empieces con CentOS, ¿no? Lo que normalmente académicamente se empieza es con Ubuntu, ¿no? Pero al final y al cabo, en el mercado, las empresas grandes o las que te van a pagar por tu conocimiento no tienen Ubuntu, así de sencillo. Entonces no tiene sentido empezar por ahí, ¿no? Quizás empieza por CentOS, si te da curiosidad y tienes tiempo libre, checa o verifica la parte de Ubuntu, ¿no? Entonces, mi recomendación es que empieces con CentOS, que es la versión gratuita totalmente de Red Hat, ¿no? Es su clon, por así decirlo. Ya, entonces, espero haber salvado sus preguntas. Vamos a empezar ya. Eh, entonces vamos a empezar primeramente por la parte dura, ¿no? En esta ocasión, la arquitectura, bueno, la arquitectura va a empezar, si lo vemos en un esquema de bottom and top, o sea, de empezar desde abajo hacia arriba. Lógicamente, todo equipo informático empieza por la capa física, ¿no? Según el modelo OSI. En este caso, un sistema operativo va a empezar por la parte del hardware, ¿no? ¿Dónde va a ir montado tu sistema operativo, ¿no? Es decir, por ejemplo, a nivel de usuario, el hardware vendría a ser tu laptop, ¿no? Si es que lo quieres instalar con un sistema operativo Linux, ¿correcto? Y ahora, ¿qué tal, Arthur? ¿Qué tan compatible es el sistema operativo con GNU Linux, con los diferentes hardware que encontramos en el mercado? Hay bastante compatibilidad, ¿sí? A nivel de usuario y a nivel de servidores.
Lo que pasa en estos tiempos es que el sistema operativo Linux ha abarcado o su posicionamiento en el mercado de las TI ha ido creciendo en este último par de décadas. Entonces vamos a encontrar mucho más empresas que deciden optar por Linux, ¿no? Porque anteriormente, por ejemplo, se creía, estoy hablando hace 15, 20 años, se creía que Linux era solo, o el sistema operativo GNU Linux era únicamente solo para el ámbito académico, ¿no? Para hacer tus pruebas y punto, ¿no? Que no se tenía pensado o sería descabellado ponerle un entorno de producción, ¿no? Pero la fuerza que le ha dado el proyecto, la comunidad del proyecto es tan grande que el sistema operativo ha evolucionado, ¿no? Ha evolucionado tanto que es mucho más estable en la mayoría de servicios que un sistema Windows, ¿no? Por ejemplo, particularmente, yo me he encontrado servidores en Linux que no han sido reiniciados en más de 300 días, ¿no? O sea, para mí la primera vez que vi eso fue sorprendente, ¿no? Porque, por ejemplo, yo sé que el Windows normalmente tiene que ser reiniciado cada cierto tiempo, ¿no? Un servidor Windows, inclusive el mismo sistema operativo de usuario, a nivel de usuario también, ¿no? Entonces yo me quedé sorprendido con eso, ¿no? Y eso es una pequeña muestra de la gran estabilidad que tienen los sistemas basados en kernel Linux o los sistemas operativos GNU Linux, ¿no? Entonces, en base a este tema o a esta visión de que el mercado está haciendo o está optando más por el uso del sistema operativo GNU Linux, es donde las marcas se ponen, eh, se ponen alertas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, a las marcas me refiero como HP, como Dell, como Cisco, entre otras, ¿no? Entre las que IBM, entre las que puedan conocer a nivel de servidores, estoy hablando, ¿no? Entonces, ellos, como ven que los usuarios o las empresas están optando más por Red Hat, entonces una de sus prioridades de dichas empresas es certificar su hardware para que funcione tranquilamente y sin ningún inconveniente con un sistema operativo GNU Linux. Entonces, ¿cómo es la matriz de compatibilidad de los sistemas operativos? Normalmente el flujo es que el fabricante de hardware sea el que se te certifique que tu hardware funciona sobre un sistema operativo X. ¿Correcto? En este caso no es que, por ejemplo, la empresa Red Hat certifica los hardware, no, es al revés. Imagínense que ha llegado a ese nivel de aceptabilidad de Linux en que la fábrica de hardware es la que tiene como prioridad certificar sus equipamientos sobre el sistema operativo Linux, ¿no? Ahora, lógicamente, todas las marcas que comercializan hardware, llámese storage, servidores rackeables o de torre, normalmente certifican hacia sistemas operativos GNU Linux empresariales, ¿no? Como son SUSE, Red Hat, Oracle y por ahí Ubuntu, ¿no? No vas a encontrar si entras a la página de HP, por ejemplo, para uno de sus servidores como los Proliant, por ejemplo, y buscas su matriz de compatibilidad, difícilmente vas a encontrar que sea compatible para, no sé, pues para Debian, para Arch Linux o para cualquier otra distribución comunitaria, ¿no? Normalmente se enfocan en lo que el mercado demanda y lo que el mercado demanda, el mercado corporativo como tal de nivel medio a alto, son sistemas operativos enterprise, ¿no? Si quieren saber más cuál es la diferencia entre un sistema operativo open source comunitario y enterprise, los invito a que vean la conferencia Linux y el mercado peruano, ¿no? La cual está subido íntegramente en nuestro canal o en nuestro fanpage de ATP. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Bueno, vamos a avanzar. Por ejemplo, también les voy a dar unos tips, ¿no? Por ejemplo, si quieres, por ejemplo, yo empecé formateando mi laptop, estoy hablando hace 9 años, cuando estaba en la universidad y le puse el Ubuntu, ¿no? Empecé con el Ubuntu y me pareció interesante, pero uno de los principales problemas, por ejemplo, que si ustedes quieren empezar a utilizar un sistema operativo GNU Linux en una laptop, por ejemplo, puede ser el tema de los drivers, ¿no? En este caso, para lo que es Linux, acá les dejo en la PPT todos los proyectos donde pueden encontrar los diferentes drivers para
cada hardware, ¿no? Por ejemplo, para la tarjeta de video existe el proyecto o la fundación XORG, ¿no? Para la tarjeta de sonido es el proyecto ALSA. Y así, ¿no? Como ustedes verán ahí pueden tener un poco ya junto todos estos proyectos para que no se les haga difícil buscarlos en internet, ¿no? Entonces van diferente a los proyectos que te dan los drivers normalmente para los hardware más usados en el mercado, y ya pues con eso podría ahorrarse bastante tiempo en la instalación y configuración de de un equipo, ¿no? En este caso una laptop. ¿Qué requisitos mínimos se requieren para montar un kernel en un dispositivo móvil Android, por ejemplo? Ya ahorita vamos a pasar a la parte del kernel, Javier. Johnny dice consola o interfaz. Ahorita vamos a llegar a esa etapa, también es una de las partes de la arquitectura, Johnny. Kevin dice, ¿eso se descargan desde la CLI? La CLI es una interfaz para tú comunicarte con el sistema operativo, con el kernel, ¿no? Así que podrías descargarlo por ahí o por un navegador, no hay ningún problema. Diego, hola, buenas. ¿Qué opinión tienes sobre la supercomputadora que está en ICA que va a utilizar la distro Red Hat? Ya, no tengo muy entendido sobre la supercomputadora porque, ¿qué tal Rodríguez Molina? Eh, pero me imagino que utilizará un clúster computacional. Ya un clúster computacional es un arreglo de computadoras, no es un clúster propiamente dicho, sino es un arreglo clusterizable computacional. ¿Cuál es la diferencia? En que un clúster puede dividirse la carga de manera independiente en varios equipos, pero un clúster computacional lo que hace es que varios equipos formen lógicamente uno. ¿Qué quiere decir esto? Que el procesamiento, que todo lo realizado a través de un sistema en un clúster computacional es dividido en todos los nodos o los servidores que conforman este clúster, ¿no? Por ende, la performance se duplica o crece de manera exponencial cuando usas un arreglo computacional. Me imagino que eso es lo que en ICA estarán pensando hacer, ya que Red Hat trae una solución de clúster computacional, ¿no? High Performance Compute, se llama en inglés, HPC se llama esa tecnología, Diego. HPC, búsquenla así como HPC High Processor Computing. Si no me equivoco, esa es la tecnología. Por ejemplo, esta tecnología, ¿saben quién la usa? Acá en Lima. En Lima la usa el Instituto Geofísico Peruano, el IGP. Es el que te dice, aquel que te da los datos de un temblor, ¿no? Cuando pasa, por ejemplo, pasa un temblor y en un segundo ya te dio el dato, ¿no? Así lo hace y lo publica. Esa rapidez en la que hace ese procesamiento lo hace gracias a un arreglo computacional, ¿sí? Que está montado sobre Linux. Rodríguez Molina, porfa, ¿puedes bajar el volumen o puedes desactivar tu micrófono porque se va a acoplar? Excelente. Si tienes alguna pregunta, solo activas y te escuchamos, ¿no? No hay ningún problema. Es para que no se acople. ¿Qué tal, Coronels de México? Tenemos visita. Sí, el tema de clúster computacionales es normalmente, por ejemplo, la NASA usa eso, ¿no? No es que use una supercomputadora y sea un solo equipo, no, son miles de equipos que lógicamente se ven como uno solo. Ese es un arreglo computacional, claro. Listo, sigamos. Acaba la pregunta, ¿no? Y a nivel empresarial, ¿qué distribución de GNU Linux es la más usada? Por experiencia y por las estadísticas que normalmente se encuentran o las generan las propias entidades respecto a este tema, podemos encontrar que una de las distribuciones empresarial más usada en el mundo, como ya les adelanté, es Red Hat Enterprise Linux, ¿no? Y lógicamente, como les dije, los que certifican que el hardware funciona correctamente con el sistema operativo Red Hat son las propias empresas como son Cisco, HP, Dell, IBM, entre otras, ¿no? Entonces, en todo caso, toda esta información que las empresas, cada una las puede tener separada en sus portales,
tú las puedes ver también si es a nivel de Red Hat en un portal del propio Red Hat donde existe la matriz de compatibilidad de todos sus productos de Red Hat con los diferentes equipos hardware que existen en el mercado, ¿no? Ahí le pongo el link de la página, ¿sí? Ya, prosigamos. A ver, un segundo, por favor. You are now muted. Ya, prosigamos, por favor. ¿Alguna consulta, duda hasta ahí? Justo, a ver, vamos a ver un poco, hablar de eso que están ustedes diciendo, ¿no? El kernel, ¿no? You are now Aló, ¿me unmuted. escuchan ahora? Ya, excelente. Justo ahora estoy viendo que alguien preguntó, ¿no? Si es que ha compilado un kernel, ¿no? Justo ahora vamos a hablar, quizás algunos no sepan qué es un kernel, ¿no? Entonces vamos a, pasando a la segunda etapa de la conferencia, la segunda parte, vamos a indicar qué es eso, ¿no? El kernel, ¿no? ¿Qué es el kernel Linux? Linux en sí, la palabra Linux como tal, identifica al núcleo del sistema operativo, que es el kernel, ¿no? Kernel es el núcleo. ¿Y qué es el kernel, no? El kernel básicamente es la parte central de cualquier sistema operativo. Todos los sistemas operativos tienen un kernel, incluido Windows. La diferencia está en cómo este kernel ha sido programado, ¿no? ¿Y cuál es la función? La principal función de kernel es ser la pasarela o el puente, correcto, entre las aplicaciones que alguien desarrolla y el hardware, ¿sí? Esa es básicamente la funcionalidad del kernel. Ya, ahorita vamos a explicar, sí, algunas de tus dudas para no un poco enfocarnos en la presentación. Sí, ahorita voy a indicarles ese tema. A ver, sigamos, porfa. ¿Qué más? Ahorita vamos a ir. Eh, ¿Cuál es una de las principales responsabilidades de kernel? Es que maneja lo que son los recursos del sistema, ¿no? Como les indiqué, es la comunicación entre el software o las aplicaciones de desarrollo y el hardware, ¿correcto? Y el kernel provee la capa, esa es tu pregunta, ¿no? Que provee la capa de abstracción más baja para los recursos que el software maneja. Es decir, normalmente cuando tú creas o usas un lenguaje de programación de medio o alto nivel, tú no manejas directamente el hardware. Tú lo que manejas es un compilador intermedio que existe entre el lenguaje de programación y lo que quieres hacer, ¿no? El kernel es también un programa en sí, es un programa que le dicen de abstracción baja. ¿Por qué? Porque él maneja directamente lo que es el hardware. ¿Qué te maneja el kernel? Te traduce todo lo que tú le inyectas como información o como input a ejecuciones de hardware en la PPTS, ¿no? Por ejemplo, el IO. ¿Qué es el IO? El IO es la lectura y escritura de lo que tú quieres o deseas a través de tu software hacia el disco duro, ¿correcto? Por ejemplo, una copia, o si tú ejecutas el comando cp, que significa copiar de un disco, por ejemplo, de una ubicación que está en un disco a otra ubicación que está en otro disco,
La parte más baja o la abstracción más baja va a ser el uso del hardware como tal para hacer ese procedimiento, ¿no? Entonces el kernel es el que tú le indicas el comando cp y el kernel lo que hace es traduce al nivel de programación más baja el cual usa el recurso para ejecutar esa acción de copiar, por ejemplo, ¿no? Y también lo maneja lo que es básicamente las dos capas más bajas de uso, que es el IOS, como les comenté, y el procesamiento del CPU, ¿no? Eso es lo que más o menos quiere decir el tema de abstracción baja, ¿no? Es decir, usar directamente mediante un lenguaje de programación los recursos, como el assembler, por ejemplo, ¿no? El assembler es un lenguaje de bajo nivel en el cual tú directamente modificas los punteros hexadecimales para hacer tus ejecuciones directamente a un CPU, ¿no? Entonces el kernel tiene esa misma lógica de lenguaje a bajo nivel, ¿no? Por eso es que se dice que es la abstracción más baja para uso de recursos de software, ¿no? ¿Alguna otra duda? Entonces, el kernel en sí es un programa que alguien lo ha desarrollado, ¿no? En este caso, el kernel, ¿quién lo desarrolló? A ver si saben. El kernel Linux, ¿quién lo desarrolló? ¿Alguien sabe? ¿O quién lo creó en su momento? El que lo creó fue Linus Torvalds, el cual creó este programa, que es el kernel, con el afán exacto, Linus Torvalds fue el que lo creó, ¿no? Y es un programa en sí, no solo que es un programa de bajo nivel. Tú para programar un kernel necesitas tener mucho conocimiento de desarrollo a bajo nivel. No es tan simple como aprender, ni siquiera con, como un lenguaje PHP, un lenguaje Java, no tienes que aprender en C y tener conceptos de assembler. Así que sí es un nivel más bajo de desarrollo del kernel, ¿no? Lógicamente, como otra de las cosas es, y lo que preguntaron ahí es si habían compilado, ¿no? El kernel, lo bueno, exacto, el kernel lo bueno es que trabaja bajo módulos, ¿no? Los lenguajes de bajo nivel difícilmente los encuentras en algún instituto, ¿ya? Estos lenguajes tienes que meterte en una comunidad, ser aceptado y empezar a aprender de tu propia cuenta. Por ejemplo, una de las cosas que caracteriza a aquel que sabe Linux o que le gusta este mundo es que es autodidacta. Entonces, si ustedes están quieren entrar al mundo de Linux, tengan en mente que van a tener que ser autodidactas. No todo, si bien hay mucha información en la red, no toda está descrita como para un nivel que entiendas, sigo paso A, B, C, D y me salió. No, normalmente no es así. Tienes que investigar mucho, tienes que probar y eso, ¿no? Por ejemplo, hay algunos servicios en Linux, en GNU Linux, que no te lo van a enseñar en ninguna academia. Por ejemplo, en el servicio o el lenguaje del ELDA, por ejemplo, ¿no? Que es un protocolo ligero para lectura. No sé si han escuchado eso. Eso nadie te enseña. Eso normalmente lo aprendes en la cancha o investigando. Así de sencillo. El assembler no. Yo he estudiado assembler en la universidad, en un curso particularmente, pero de ahí no he visto que en ninguna otra instituto, bueno, acá particularmente en Lima, enseñen assembler directamente, ¿no? Estos temas ya de más bajo nivel que corresponden a Linux lo vas a encontrar en comunidades. Tienes que conseguir o buscar una comunidad de desarrollo, integrarte a ella, colaborar con ella y así ellos van a colaborar contigo y te van a enseñar o te van a apoyar en todo lo que desees. Esa es la única manera. Yo no sé desarrollar kernel Linux, no era mi intención hacer eso. Sí he compilado el kernel, cosa que no es tan compleja, pero desarrollar el kernel ya es otro nivel, ¿no? Es otro nivel. $40. Ya. Eh, las comunidades son comunidades virtuales, Luis. No son comunidades físicas. Son virtuales. No es que vas a un club y encuentras gente, no. Físicamente. Todo es virtual. Hay foros. Puedes ir al foro de Gentoo, por ejemplo, de esta distribución, que es una de las... Esa. Hay varias. Busca, por ejemplo, ya.
Ya, las comunidades son los proyectos que desarrollan los sistemas operativos. Uno de ellos es la comunidad Fedora, si quieres más detalle. La comunidad Fedora, a ver, un segundo, por favor. You are now No se muted. pueden conectar, creo que le toque 40. Y el chico me está mostrando. ¿Le puedes transmitir por Live también? Ya, You are now unmuted. ya, amigos, Mira eso. deme unos minutitos. Lo que pasa es que eh, voy a intentar transmitirlo en vivo porque hay personas que tienen algún problema de conectividad a la página o el servidor por algún motivo. Deme un segundo, por favor. Fedora es una distribución de Linux, de GNU Linux. Es el proyecto el cual recibe dinero o es sponsoreado por Red Hat. Como les digo, Valverde, las comunidades son virtuales, no son comunidades físicas. No son comunidades físicas, son comunidades virtuales de personas de todo el mundo. Y lo recomendable sería que sepas mínimamente inglés técnico para que puedas comunicarte, porque todas estas comunidades se comunican mediante el inglés, ¿no? Hay You are now 41 muted. puntas, cholo. Ya. ¿Entró? Que pruebe, oh. Sí, sí pueden entrar. You are now unmuted. Exacto, cada comunidad tiene su sub, por así decirlo, subcomunidad, ¿no? Sí, efectivamente, sí hay comunidades de Fedora en Perú. O sea, no es que esté en Perú acá, ¿no? Sino es que es la comunidad Fedora en la sucursal de Perú, ¿no? Por así decirlo. Pero no solo está esa, ¿no? Está la de Ubuntu, la de Gentoo, como le digo, ¿no? Y la de... ¿Cuál otra vez más? La de Linux propiamente dicho, ¿no? La de Linux ORG. Ya, bueno, a ver, vamos a seguir, porfa. Ya de ahí sigamos para no atrasarnos y ya luego podemos comentar nuestras experiencias. Sí, por favor. No nos desviemos del tema, ¿no? Eh, sí, vamos a seguir, mira, ya cuando, si nos desviamos mucho del tema, vamos a extender mucho la exposición y al final, preguntas puntuales, quizás que no se vieron acá, yo las respondo o las guío en todo caso si es que no las tengo, ¿sí? Vale, entonces acá básicamente podemos ver cómo es que cómo es que está distribuido esto es un poco más, por así decirlo, compacto lo que es la arquitectura de Linux, ¿no? Que básicamente es el kernel, que es el que te va a ejecutar al fin y al cabo todo. Está el shell, el cual es el intérprete para que el lenguaje humanamente leíble, así se dice normalmente, sea introducido y este sea traducido a un lenguaje binario que es el que lee el kernel, ¿no? Y luego finalmente las aplicaciones en general como todo. Ya, pasemos a la parte del sistema de archivos, ¿no? Que es la tercera capa en la cual yo la he dividido. Ángel, ¿me escuchas? ¿Me escuchan todos? Avisen si no se escucha. Tengo acá todo. A ver, alguien ha tocado el timbre un ratito. ¿Quién ha entrado? Espérense. José ha tocado el timbre. José, porfa. Ah, no. Sherton, caja, gamarra. Sherton, por favor, si serías tan amable de desactivar. Ya, excelente. Sí, lo que pasa es que se acopla, se genera ruido. Ya. Sí, era la pizza, pues. Ahí nuestro compañero Sherton nos trajo la pizza. A ver, Ángel, ¿algún consejo de dónde está la opción en esta plataforma para gestionar el audio? Sí, el audio está arriba. Mira, arriba está un botón con un símbolo de micrófono, que lógicamente es para que actives o desactives tu input de audio. Y está el telefonito, ¿no? Que vendría a ser lo que oyes. Ya, bacán. Sigamos. Ahora vamos a ver lo que es el sistema de archivos, ¿no?
¿Alguien sabe, por ejemplo, cómo es que está distribuido el sistema de archivos en Linux? Eso yo, si mal no recuerdo, lo describí en uno de las conferencias anteriores, ¿no? No sé si alguien sabe más o menos cómo está distribuido el sistema de archivos o cuáles son los componentes que normalmente maneja a nivel de sistema de archivos un sistema operativo GNU Linux. ¿Alguien tiene algún conocimiento? No hay ningún problema, para eso estamos, para aprender. Vamos bien por ahí, sí, XT4. Básicamente, en primer lugar, ¿qué es un sistema de archivo? ¿No? Un sistema de archivo es un sistema que lógicamente te organiza toda tu información y toda tu data de una manera eficiente o quizás no eficiente, dependiendo de qué es cómo es la forma que use o la lógica que use. Y bueno, es la que te almacena toda la información, te la organiza en los dispositivos de almacenamiento como tal, ¿no? Llámese un USB, llámese un disco duro, una unidad de red, lo que sea. Entonces, ese es un sistema de archivos, ¿no? Que en inglés se llama file system. Entonces, un sistema de archivo básicamente organiza los datos. Así de sencillo en tu sistema operativo. Ahora, ¿qué sistemas de archivos o de almacenamiento de archivos existen en Linux? No sé si han escuchado o han visto, bueno, aparte de acá nombraron el XT4 de alguna de estas extensiones, por ejemplo. Me imagino que si han escuchado la extensión NTFS, ¿correcto? ¿Quién usa esa extensión? ¿Quién usa ese formato, disculpe? ¿Quién usa el formato de sistema de archivos NTFS? Windows, ¿no? Ah, ahí está, lo conoce, ¿no? Somos más de todos. Está bien, está bien. Eh, Por defecto el formato NTFS lo usa Windows. También es leído si se instala la paquetería correspondiente en un sistema Linux. Los sistemas que utilizan o los sistemas de archivos o los file system o que utilizan un sistema operativo GNU Linux son los que están en negrita ahí escrito, ¿no? Por ejemplo, el BTRFS, el Razer FS, el XFS y el X2, X3, X4. Exactamente. ¿Cuáles son los más óptimos y cuáles no son los más óptimos? Por defecto, por ejemplo, en la distribución de CentOS, hasta la versión 6, su file system por defecto era XT4, ¿correcto? Por ejemplo, para lo que es la versión 7 de CentOS o Red Hat, ya pasó a utilizar un formato por defecto XFS, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un XFS y un XT4? Básicamente, la diferencia viene a ser el tema de cuánta capacidad te logra manejar, ¿no? Estos sistemas de archivos, ¿no? Por ejemplo, el XFS te logra almacenar hasta 16, bueno, el XT4 te logra manejar hasta 16 terabytes, correcto. El XFS te logra manejar más de eso. Una de las grandes diferencias, ¿no? Por ejemplo, el sistema de archivos swap, ¿alguien ha escuchado qué significa el swap? ¿O si han escuchado en un sistema Linux? Exactamente, la swap es la memoria virtual o memoria de intercambio, ¿correcto? ¿Para qué sirve una memoria de intercambio, un área de intercambio, una memoria virtual? ¿Para qué sirve? Para que sea usada en esas ocasiones en que la memoria física es insuficiente para un momento de procesamiento.
Es decir, si tienes una aplicación que por A o B en un momento quiere usar mucho más memoria de la que tiene configurada, entonces va a empezar a usar memoria virtual, la cual es la swap, ¿no? Sí. Sí, la swap es una memoria virtual, efectivamente, y es la que va a ser usada, como les expliqué, cuando la memoria física es insuficiente para un procesamiento X, ¿no? Lógicamente, vulgarmente cuando empieza a usar la swap se llama que un sistema está swapeando, ¿no? O sea, vulgarmente se dice así, ¿no? ¿Y qué pasa cuando... Sí, Ángel, por favor, a ver si nos comportamos, por favor. Estamos creo que entre personas adultas. Ya. Ya, ¿en qué íbamos? Lo que le decía, ¿no? Cuando un servidor está swapeando el servicio que ha demandado la memoria virtual, sí, ya salieron, no te preocupes. Solitos salieron. Cuando un servicio empieza a usar la memoria virtual, lógicamente la performance de ese servicio se degrada exponencialmente. Entonces, si ves que un servicio está swapeando o una base de datos, por ejemplo, está usando la memoria swap, vas a darte cuenta de lejos que la performance se ha reducido notablemente, ¿no? Ahora sí, pasemos a la siguiente capa. Si bien ya hemos visto, ¿qué capas hemos visto la capa de hardware, luego la capa de kernel, luego hemos visto el sistema de archivos, ¿no? Cómo es que se maneja esto, ¿no? Y ahora vamos a subir un nivel más, ¿correcto? Vamos a ver la parte del intérprete de comandos. Ya, a ver, vamos a responder las preguntas, ¿ya? Esa porción de memoria swap sale del disco duro. Efectivamente, la memoria swap es una partición exclusiva que tú configuras para que sea usada como swap, no es parte del disco duro, sí, efectivamente. Como te digo, es un medio de contingencia ante un posible agotamiento de la memoria RAM. La swap, ¿de cuánto es lo máximo que se debe configurar? Ya, esto es relativo. La configuración de la swap es relativo. Ya, la swap normalmente, yo en caso particular, y lo que he encontrado es que para sistemas propios del sistema operativo, no sistemas ajenos que van a ir sobre el sistema operativo, la memoria swap se configura, si es hasta 16 GB, si es hasta 8 GB, el doble, ¿correcto? Si tu servidor tiene 8 GB de físico, sería la swap el doble, 16. Si tiene más de 16, sería 16, o igual al monto, ¿no? Si tiene 32, serían 32 GB de swap. Pero hay excepciones, por ejemplo, Oracle, cuando ustedes instalan un servidor Oracle, él recomienda o tiene ya su propio matriz de proporcionalidad de su memoria virtual o swap. Por ejemplo, ellos siempre manejan el doble. Si tu servidor donde va a ir la base de datos tiene 64 GB de RAM, la swap debería tener el doble. Pero ya, como les digo, es relativo. Esto va a depender de la aplicación como tal y de lo que ellos te indiquen, ¿no? Si se daña la swap, ya, la swap no es mandatoria. Tu sistema operativo va a trabajar tranquilamente sin swap. No necesitas configurarla. Es un método de contingencia, por así decirlo. A ver, Wilber, ¿cuál es la diferencia entre área de intercambio con archivos de intercambio? No he escuchado archivos de intercambio. Bueno, o sea, archivos de intercambio, se me viene a la mente otra cosa, pero nada que ver con la swap, ¿no? La swap es el área de intercambio. Swap, sinónimo, swap, memoria virtual o área de intercambio. Ese es sinónimos, ¿no? Es separada antes, igual sale la memoria física. No entiendo la afirmación, pero la memoria swap
Normalmente la memoria swap es parte del disco duro, no es un periférico o un hardware adicional, no es parte del disco duro, es una partición del disco duro. Lógicamente, la memoria, a ver, Valverde dice si tiene desventaja usar la memoria virtual. La memoria virtual en teoría es una contingencia para que tu aplicación no colapse o no se detenga por algún pico en uno de sus procesamientos. Lógicamente, por ser una medida de contingencia, no es aceptable que se esté usando siempre la memoria swap, porque como te digo, si ves que un servicio usa la memoria swap, ese servicio va a ir degradándose notablemente. Entonces solo es una medida de contingencia temporal. Ya, prosigamos. Paginación vendría a ser el uso de la memoria swap, ¿no? Sí, bueno, eso es otro de los términos que se usan, ¿no? Ya, entonces vamos a pasar ahora al siguiente acápite. Lo que vamos a ver es el intérprete de comando shell, ¿no? ¿Qué es un intérprete de comandos? Ahí está tu pregunta, ¿no? O sea, lo que pasa es que el intérprete te facilita a ti interactuar con tu sistema. Es decir, el intérprete de comandos, tú le vas a ingresar comandos que podrían llamarse por así decirlo, comandos humanamente leíbles, ¿no? Creo que ya lo comenté. Entonces, el intérprete de comandos lo que va a hacer es ese comando que tú pones, por ejemplo, un list o un ls, traducirlo a su nivel binario para que el kernel lo reconozca, ¿no? Entonces, lógicamente, el kernel no conoce el comando ls, lo que él conoce son ceros y unos, nada más. Entonces, el intérprete de comando te va a ayudar a traducir ese comando al lenguaje de máquina, ¿no? Entonces, el intérprete de comandos es el puente o la interacción o el puente entre el que va a administrar el sistema y el kernel, ¿no? Y, o sea, el input y el output, por así decirlo. Ese es el intérprete de comandos, ¿no? Existen varios intérpretes de comando en lo que es Linux para manejar kernel Linux. Entre ellos tenemos el Bash, que es el más popular, o el Bourne Shell, y que básicamente es el que viene por defecto en la gran mayoría de distribuciones, ¿no? Existen otros intérpretes de comando que son el SH, el Corn Shell o el ZSH, ¿no? Básicamente yo puntualmente no he tenido la necesidad de aprenderlos porque quizás para entretener puedes saber cuáles son las diferencias, ¿no? Pero no necesitas más allá si es que tu función es administrar como tal un servidor, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre estos? Ahí les he puesto un link, si desean lo chequean, y ahí están las diferencias en una matriz de todas las diferentes intérpretes shell que existen, ¿no? No es un compilador, no es un compilador, es un traductor, por así decirlo, ¿correcto? No es un compilador. Lo que tengo entendido que un compilador viene a ser alguien que te traduce tu código fuente a un ejecutable, si mal no recuerdo. Eso es un compilador, como el compilador C++, por ejemplo, ¿no? O el compilador GSC, exacto, te traduce código fuente. Te traduce código fuente a un ejecutable, por así decirlo, ¿no? Sí. Compiladores por defecto en Linux es el C, ¿no? Es el C, por ejemplo. El lenguaje C o el lenguaje C++. Bueno, ahora viene la siguiente capa, ¿no? La siguiente capa vendría a ser el sistema X, más conocido por su nombre inglés X Window. Lo siento, Ángel, pero voy a tener que, si no te comportas,
voy a tener que sacarte la sala, por favor. Hay que llevar un orden. Sí, porque la idea no es incomodar a la gente, ¿no? Ya, prosigamos. ¿Cuál es la función del hash en un algoritmo MD5? No, ahí te estás confundiendo hash con bash, ¿ah? No es lo mismo. No es lo mismo. Hash y bash es otra cosa. El algoritmo MD5 es un algoritmo que te ofusca una cadena o algo así, ¿no? Es un algoritmo de encriptación. Y hash viene a ser la salida de ese algoritmo de encriptación. Exacto. Exacto. Te has confundido porque has visto bash y seguro es hash. No, no, no. A menos que estés hablando del grupo, no hash. No, eso es otra cosa. Claro, normalmente lo que se hace, normalmente lo que se hace, o lo que hace el sistema operativo Linux, es guardar la clave de un usuario como un hash. Ya el hash es el resultado de la encriptación en cualquier tipo de algoritmo, MD5, MD5 de 128, MD5 de 64, en Zoom, los checksum, por ejemplo, también, ¿no? Entonces lo que hace el sistema operativo no te guarda la clave, ¿correcto? Te guarda el hash generado al encriptar tu clave de usuario. Y cuando tú quieres ingresar con un usuario, lo que haces es ingresas el código, tu contraseña, y el sistema operativo no compara esa contraseña que has ingresado con el hash, porque el hash es casi imposible de desencriptar. Lo que él hace es desencripta tu password, lo encripta y lo compara el hash, o sea, el resultado encriptado con el que está almacenado, ¿no? O sea, el sistema operativo nunca sabe en realidad tu clave, lo que sabe es el hash o el resultado de tu clave encriptada, ¿no? Es muy muy difícil desencriptar una clave en MD5, por ejemplo, o en SHA o en SHA, es muy muy difícil. Ya, bueno, pasamos al sistema X. ¿Qué viene a ser el sistema X? Si bien el slide pasado vimos lo que es el intérprete de comandos, el intérprete de comandos es la interacción más simple, por así decirlo, o directa con el kernel, ¿no? Esto quiere decir que es pura línea de comandos. El uso del intérprete shell bash es full línea de comandos, ¿correcto? Esa es la esencia. Pero si tú quieres algo más amigable que una línea de comandos, que es el bash, puedes usar un sistema X. ¿Correcto? ¿Qué sistema un X? Ya lo que hace el sistema X es integrarte o brindarte una interfaz gráfica primitiva. A ver, Javier, al último vas a responder esas cosas que quizás no estén en la agenda. Claro, el CMD es el intérprete, es el shell, es el intérprete de comandos de Linux, de Windows, ¿no? El CMD, exacto. CMD. Lo mismo, es el equivalente, por así decirlo. Ya, entonces sigamos, ¿no? El sistema X, por ejemplo, al ser tan primitivo, no tiene muchos diseños, no es básico, o sea, te da una interfaz básica, ¿no? Para poder quizás administrar el servidor y tener un entorno gráfico, por así decirlo. Eh, y este sistema X trabaja bajo la arquitectura cliente-servidor, donde tú instalas el sistema como tal, o el servicio a nivel de servidor en tu equipo Linux, GNU Linux, y lo puedes llamar o ejecutar remotamente desde cualquier otro tipo de equipo, ¿no? Esa es una arquitectura de cliente-servidor, ¿correcto? Un detalle más, lo que es el sistema X, en los sistemas operativos GNU Linux, la interfaz gráfica, empezando por la primitiva y por la avanzada que vamos a ver en el siguiente slide, son programas en sí, no son partes embebidas del núcleo. Es decir, si por A o B se congela o tiene un error o una falla el sistema de interfaz gráfica, en este caso el sistema X, no quiere decir que tu servidor ha colapsado o se ha caído, por así decirlo, ¿ya? Esa es la gran ventaja del GNU Linux, que todo es modular. La interfaz gráfica es un programa más. A diferencia del Windows, ¿qué pasa si la interfaz gráfica del Windows se cae? Se cae todo, porque en sí es monolítica, no es todo uno solo. Así es, Ángel.
Y ahora vamos a pasar a ver, Paul dice, todos los sistemas operativos GNU Linux tienen el sistema X. El sistema X es un sistema que es un programa que usa un servicio ya estándar, ¿no? Es un servicio ya estándar donde sí, efectivamente lo vas a encontrar en la gran mayoría, por no decir todos, lo vas a encontrar, ¿no? Va a depender mucho de la forma en que tú instales tu servidor, porque si tú por defecto instalas un servidor, un sistema operativo GNU Linux en tu servidor de manera mínima, lógicamente solo lo único que te va a instalar es el, el- los programas embebidos del kernel POSIX y el intérprete de comandos. O sea, vas a tener básicamente en una instalación mínima líneas de comandos. No vas a tener ningún administrador de ventanas, mucho menos un entorno gráfico, ¿no? Pero si tú decides instalar un entorno gráfico, vas a ver que siempre va a estar presente ese servicio, ¿no? Que es el aplicativo Sistema X, ¿no? O XOR, si lo quieres ver así, ¿no? Que viene del proyecto XOR, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ya, bueno, entonces pasamos al slide 5. O sea, si bien el sistema X es un manejador gráfico, por así, de entorno gráfico primitivo, eh, existe encima de él el entorno de escritorio, que básicamente vendría a ser la forma más amigable hacia un usuario final de manipular un sistema operativo, ¿no? En este caso, por ejemplo, Windows tiene embebido ya su sistema, su entorno de escritorio, a diferencia de Linux, que el entorno de escritorio también es un programa más, ¿no? Entonces, ¿qué diferencias hay entre el entorno de escritorio y el sistema X? Es que tiene muchas más opciones. Por ejemplo, tiene barra de herramientas, integración con otros programas, tiene arrastrar y soltar, todo lo que te da un entorno gráfico, ¿no? O sea, todo lo que te da, por así decirlo, lo que conoces con Windows, te lo daría un entorno de escritorio, ¿no? Y de esa forma es mucho más amigable quizás el uso a nivel de usuario del sistema operativo GNU Linux, ¿no? A nivel de servidor no es necesario tener una interfaz o un entorno gráfico. Quizás para algunos aplicativos que así lo necesiten y que no funcionen o no tengan su equivalente su programa equivalente de ejecución a nivel de shell, sí quizás sea necesario instalar mínimamente un sistema X, ¿no? Pero por mi experiencia la gran mayoría no necesita instalar un entorno gráfico de escritorio, ¿no? ¿Qué entornos de escritorio conocen? Por ejemplo, acá les muestro uno, ¿no? El Genome, ¿no? Creo que quizás es el que más, más conocen, ¿no? Que es el que por defecto viene en Ubuntu, por ejemplo. Exacto, ¿no? Esos son los entornos de escritorio, ¿no? O los gestionadores de escritorio o manejadores de escritorio, ¿no? Que básicamente son los que has nombrado, ¿no? Por ejemplo, el Genome, que me parece a mí muy bonito. eh, Está el KDE, ¿no? El KDE es el que simula más un entorno Windows, ¿no? O sea, es el que quiere parecerse más a un entorno Windows poniendo su botón al lado izquierdo inferior y todo eso, ¿no? Por ejemplo, también tenemos el entorno de escritorio XFCE, ¿no? Que lo acaba de nombrar Elías, ¿no? Se caracteriza por tener un bajo consumo de recursos, ¿no? Es el de los más ligeros, por así decirlo, ¿no? Y lo que viene acá, ¿no? Entonces, un poco para completar la parte del sistema X, el shell y el entorno de escritorio, existen en Linux lo que son los niveles de ejecución. No, no es que soporten aplicaciones, es indiferente, o sea, no, no es que necesitas exclusivamente un entorno de escritorio para que te funcione algo, no. Los entornos de escritorios agregan distintas formas de manejar algo a nivel de comandos, nada más hace eso. O sea, si bien por defecto está el intérprete de comandos bash, en KDE está el kterminal, por ejemplo. En Genome está el terminal, ¿no? Que básicamente son los que llaman
de manera gráfica a un comando interno, ¿no? Y básicamente es eso, ¿no? Lo que hace una interfaz gráfica. Una interfaz gráfica lo que te hace es te maneja todo lo que podrías hacerlo a nivel de comandos a nivel gráfica, ¿no? No es incluyente, ¿no? No necesitas exclusivamente un entorno gráfico para hacer las cosas, ¿no? Es como un adicional nomás, para ayudarte a hacer tareas administrativas y eso. No, BIOS y UEFI es otra cosa. No, eso es para manejar el hardware de tu equipo, para configurar el hardware de tu equipo. Así es. Sí, como te digo, por ejemplo, esto que dices, ¿no? ¿Por qué para máquinas antiguas el XFC? Porque esta consume menos recursos, ¿no? Así de sencillo, nada más por eso. Nada más por eso. Ya. Pasemos ahora a... Sí, mira, básicamente el entorno de escritorio te va a servir para si quieres instalar sistemas operativos GNU Linux para usuarios finales, ¿no? Eh, yo toda mi experiencia de Linux la he basado a nivel de servidores y es a lo que me dedico, entonces no he tenido la necesidad de usar un entorno de escritorio, ¿no? Particularidades de los entornos de escritorio, las librerías o que no me funciona tal periférico, tal aplicación de escritorio, bueno, eso ya escapa de mi conocimiento porque no tengo la necesidad de usar un entorno de escritorio y no se ve la necesidad, como le digo, de usar un entorno de escritorio cuando tú administras servidores, ¿no? Si tu finalidad es ser un administrador Linux a nivel de servidores, el entorno de escritorio es lo último que vas a ver, te lo aseguro. ¿Correcto? Nadie instala un servidor con Linux para editar un archivo de texto, ¿no? O para editar un Word, para hacer un PowerPoint, para escuchar música. Nadie instala un servidor, un sistema operativo GNU Linux a nivel de servidor para eso. Entonces no necesitas un escritorio para eso. Ya, bueno, finalmente vamos a ver los niveles de ejecución. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Qué es un nivel de ejecución en Linux, en GNU Linux? ¿Alguien ha escuchado de esto? O run level en inglés. ¿Alguien más o menos tiene esa idea? ¿Por ahí? No. Ya, los niveles de ejecución es, a ver Ángel, dilo en palabras simples. ¿Qué es un nivel de ejecución? No, no es root de usuario, no es sudo. A ver, vamos a darle 5 segundos a Ángel que lo diga con palabras directas y claras, que es 5, 4, 3, 2, 1, más o menos. Es el nivel donde corre el sistema. Puede ser al arranque, no es sudo su. Nivel donde corre la aplicación. A ver, generalmente los daemon. A ver, a ver, a ver. Ya. A ver, Ángel. Vamos a explicar qué es un run level y así quizás ordenas más tu... Sí, por ahí tienes alguna definición, ¿no? Un poco desordenada. No, bueno, estamos todos para aprender, ¿no? O sea, quizás el temor más grande de uno es equivocarse y no lo hacen público por eso, ¿no? Porque si te equivocas, la gente de ahí empieza a señalarte, son tranquilos, ¿no? O sea, si él tiene un conocimiento erróneo, no es que esté mal o no sé, no es un pecado, no estamos para enseñarles, ¿no? Quizás tenga la idea o de repente no sabe cómo explicarlo en todo caso, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y la idea y cuando encuentren a alguien o personas que estén metidos en lo que es open source, lo, lo que van a notar es que no se cierren sus conocimientos, ¿no? Todos los que sabemos open source, nuestra filosofía es que el conocimiento es libre, ¿correcto? O sea, si yo sé algo, yo lo transmito, no me lo sé para mí, para quedar. Si tú tienes esa filosofía, aprende Windows, no Linux, así de sencillo. Vete a Microsoft, que te enseñe tu código fuente de Microsoft, que te hagan firmar un contrato donde diga que no puedes dar el código fuente a nadie, quédate ahí. En Linux no, en Linux es libre. Por eso es open source, código abierto, conocimiento libre. ¿Ya? ¿Qué es el nivel de ejecución? El nivel de ejecución es el nivel en el que el servidor
el nivel en el que el servidor va a levantar por defecto. ¿Qué quiere decir? Existen 6 niveles como ven en la pantalla de ejecución. Entre el nivel 1 y el nivel 5 están las distintas formas en que el servidor va a levantar y va a poder ser manipulado, el sistema operativo, lógicamente. Por ejemplo, en el RAM Level 1 se va a levantar en modo de texto, es decir, únicamente con el intérprete de comandos, pero no se va a poder loguear nadie más que el superadministrador root. Es así de sencillo. Y no ha cargado ninguna interfaz o ningún driver, ninguna controladora de red, es decir, no tiene red. Lo único que vas a tener es levanta el servidor como usuario root por defecto, no necesitas poner ninguna clave y no se puede loguear nadie más y no tiene interfaces de red o no tiene conexión a red. Ese es el nivel 1. El nivel 2 de ejecución de un sistema operativo Linux, correcto, es igual al anterior, pero con más de un usuario. No solo el root puede conectarse, ¿correcto? Esa es la diferencia entre el 1 y el 2. Uno que es mono usuario, técnicamente se llama el nivel 1 es el mono user y el nivel 2 es el multi user. En inglés sería mono user without networking y en el 2 es multi user without networking, ¿correcto? El nivel 3 lo único que cambia es que ya tiene red, es multiusuario con red y es el nivel que por defecto levanta un servidor cuando lo has instalado mínimo y no tiene ninguna interfaz gráfica o un servidor X instalado. Entonces, normalmente los servidores se instalan en nivel 3, como les dije, ¿no? Si es que tú tienes la necesidad de instalar un entorno gráfico, lo que tienes que hacer es primero instalar las aplicaciones, el sistema X y luego el escritorio como tal y modificar el nivel de ejecución del servidor para que no levante en 3 sino en 5, donde 5 vendría a ser el nivel de modo gráfico, ¿no? Es decir, en el 5 ya carga todo, absolutamente todo con todo y entorno gráfico. El nivel 4 no se usa, está por las puras, de adorno, y el nivel 0 vendría a ser el símil de apagar el servidor o darlo de baja, y el nivel 6 es un reinicio, ¿no? Entonces estos son los run level, ¿no? Del run level 0 al run level 6. Espero que más o menos quede claro. Si no o tienen alguna duda más del nivel, los niveles de ejecución en un sistema operativo genuino. ¿Quedó claro? El nivel 4 doesn't exist, no existe. Está solo para rellenar la escala, ¿no? No existe el nivel 4. Bueno, existe, pero no se usa para nada, mejor dicho. No, no, no. Tú eliges el nivel de ejecución. Tú eliges. Por defecto, si tú instalas un servidor en estado mínimo, te va a configurar por defecto el nivel de ejecución 3. Si tú instalas un servidor con GNU Linux, con entorno gráfico, por defecto te va a configurar el nivel 5. Si tú instalas un servidor sin entorno gráfico en nivel mínimamente y luego instalas, porque es un programa, el entorno gráfico, tú tienes que modificar el nivel de ejecución mediante un archivo, ¿no? Especial. ¿Alguna otra duda? Preguntas, ahora sí. Pregunten lo que deseen. Tenemos un minuto para las preguntas. No, tenemos un poquito más. A ver, pregunten si algo no les ha quedado claro. Quizás hemos ido, si se dan cuenta, del nivel de hardware al nivel de aplicación, ¿no? Que es el entorno de escritorio. Ya, a ver. Ya, a ver, con Pablo, ¿algún consejo para los novatos? Mi consejo es que te guste investigar en primer lugar, te guste sufrir porque no te va a salir a la primera, si es que no tienes realmente alguien que sabe que te enseñe dedicadamente y que seas
que manejes mucho la frustración, ¿no? Ese es mi primer consejo. Y el segundo es que empieces con CentOS. Gerardo Vilcaña, pero por ejemplo instalas nada más de modo consola. Sí, si tú instalas en modo consola, como te digo, el entorno gráfico es un programa más, ¿correcto? Así que no hay ningún problema en que primero instales con modo consola sin ningún entorno gráfico y luego escojas e instales el que tú desees. No hay ningún problema, es un programa más. Daniel, yo he visto que instalan Ubuntu en Windows, trabaja normal. No sé qué loco haría eso, pero bueno, si has visto, será en un entorno de prueba o algo, ¿no? No tiene nada de sentido hacer eso, pero bueno, sí, yo también he visto que hacen eso. Pero creo que eso es para un poco para que tú, lo que hace Ubuntu es darte la posibilidad de que tú cheques o verifiques o manipules cómo es el sistema operativo sin tener que darle vuelta o desinstalar el Windows, ¿no? Creo que más que todo por eso lo hace. A ver, Coronels. ¿Qué distro utilizas para tus servidores que corren en ese servidor? La distribución que yo utilizo por defecto, y es que si es que tienen dinero para comprar una distribución empresarial, es Red Hat, así sencillo. Si no, CentOS. ¿Por qué CentOS? Porque si en A o B necesitan un servicio más de mayor calidad, y es decir, y se ven por la necesidad o el flujo del negocio, cambiar a Red Hat, la migración es transparente porque es el mismo, es la misma, casi la misma distribución, ¿no? Daniel, a ver, yo he visto, a ver, ¿qué distro? ¿Puedes repetir el run level? A ver, ahorita lo repito. Wilber Álvarez, ¿el swap se puede reconfigurar una vez levantado el sistema? Sí, sí se puede hacer. El swap, como te digo, no es indispensable para un sistema operativo. Si por A o B te has olvidado en instalar o en configurar el swap, lo puedes hacer. El comando es swap, mkswap para darle formato de swap y swap on para levantarlo. Mkswap y swap on. Investiga más esos comandos y vas a encontrar. Ahí te di la caña para que pesques. Para ser un administrador de servidores, algunas pautas. Bueno, obviamente necesitas dedicación y escoger una distribución, ¿no? Como les vuelvo a explicar, lo que yo les recomendaría es que empiecen con CentOS y terminen con Red Hat. Así de sencillo. Habló de Gentoo. Gentoo es una de las distribuciones más duras que hay porque no trabaja con binarios, trabaja directamente con código fuente. Es una de las distribuciones más óptimas que existen y es con la que yo aprendí a Linux, ¿no? En mi primer trabajo, lamentablemente o afortunadamente, como quieran verlo, me echaron a los leones con sistema Gentoo. No te recomiendo que aprendas eso, ¿no? A menos que quieras ser desarrollador y eso, ¿no? Unix System V5 es un sistema operativo Unix, es propietario, es de donde deriva el Linux. Básicamente de ahí se inspiró el Linux y ha tomado muchas de sus funcionalidades y programas o aplicaciones de Unix, ¿no? Es un sistema privativo. Con respecto a los talleres que brinda, ¿me podría explicar en qué consiste el taller de Simbra IA de manera más clara con un ejemplo para entender el servicio de correo que se administra y si la administración de ellos necesita el uso de clic? Bueno, básicamente en la academia sí brindamos ya cursos enfocados, presenciales, la gran mayoría, y alguno que otro vamos a sacar de manera virtual. Uno de ellos es el Simbra Implementation Administration, ¿no? O la implementación y administración del correo electrónico open source Simbra, ¿no? Es un servidor de correo que te sirve para enviar y recibir correos, entre otras muchas cosas, y es uno de los servicios open source para este fin, que es correo, más usados en todo el mundo, ¿no? Es el número uno en soluciones de correo empresarial open source a nivel mundial, ¿no? Simbra, este servicio Simbra Collaboration puede ser administrado por consola gráfica o por consola o línea de comandos, ¿no? No hay ningún problema. He visto videos que rompen
A ver, un segundo. Que rompen la contraseña de usuario desde group root. Sí, Kevin, la forma de no romper la contraseña del usuario es poniendo clave al group. Así de sencillo. Le pones clave al group y ya no puede hacer el reseteo de contraseña. Lógicamente, si tiene un CD y tiene acceso físico al servidor, va a botear del CD y igual va a pasar, ¿no? O sea, siempre va a haber la forma, ¿no? Pero ya es más difícil de hacer. Creo que sería una charla para hacerle un reset de Windows. Bueno, no viene el caso. El que quiera aprender de corazón, bájese y en tu mínima y sufre. Bueno, ya les indiqué, sí. Depende, ustedes elijan qué desean hacer, ¿no? Si quieren aprender y ser más didáctico y no sé, pues tirar más para el desarrollo o el desarrollo de aplicaciones o la optimización a nivel de bajo nivel de las aplicaciones en Linux, utilicen Gentoo. Caso contrario, si no es esa su finalidad, Red Hat, CentOS. Para instalar CentOS en una VM, lo busco como CentOS Linux 107. ¿Y qué versión es la estable como el contrato de la otra comunidad aparte de Fedora? Sí, te recomiendo que te bajes la versión CentOS minimal. No tiene interfaz gráfica, quizás sea muy duro para ti. O si no, la versión en DVD, ¿no? La versión 7, lógicamente. Entre la versión 6 y la versión 7 hay bastantes diferencias en lo que es administración o comandos de administración. Otra comunidad aparte de la Fedora, la de Gentoo. Gentoo. Para instalar CentOS en una, a ver, a nivel de servidor CentOS, ¿qué pautas me sugieres? Eso es difícil, ¿no? O sea, tienes que buscar tutoriales, empezar cómo instalar y eso, ¿no? Ahora, si quieres optimizar los tiempos, dentro de un rato vamos a tomarnos unos minutitos para hablar de los cursos que brindamos también, ¿no? Entonces es recomendable utilizar CentOS o Ubuntu Server en tu servidor. Depende, ¿no? O sea, si tienes la capacidad de administrar los conocimientos para manejar un Ubuntu Server, dale a tu servidor, ¿no? Si no, en CentOS o en Red Hat, ¿no? Eso ya depende de ti. El más usado, como te digo, y el más estable, no es más estable, todas son estables si son bien configurados. El más usado es Red Hat, a nivel empresarial. Entonces es recomendable utilizar CentOS o Ubuntu Server. Te recomendaría CentOS. ¿Dónde puedo realizar la Linux Essential que tenga validez y que sea en español? ¿Sabéis? ¿A qué te refieres con validez en primer lugar, ¿no? O sea, si tú quieres aprender, lo puedes hacer en cualquier institución que brinde, incluida la de nosotros, con ciertos diferenciales, ¿no? Que tratamos de proponer en nuestros cursos. eh, pero si tu validez se refiere a un título o a un certificado que te lo valide alguna marca, alguna empresa en particular, eso hablé al comienzo, es de Red Hat, ¿no? Red Hat Certified Service Administrator, que es RHCSA, ¿no? Esa es la primera certificación de Red Hat y la que sigue es la RHCE, Red Hat Certified Engineer. También existe la LPI, la de Linux University, si mal no recuerdo, entre otras. Se fue la conexión. No es la red, bueno, vuelvo a hacer tu máquina. No, ya entró ya, pero está un poquito lento.
¿Aló, me escuchan? ¿Aló, me escuchan? Ya. A ver, ¿en qué iba? Oh, las preguntas se me borraron. Disculpen que hubo una pequeña intermitencia en la red, pero creo que ya eran las últimas preguntas, ¿no? Si alguien tiene alguna más, necesitan el... Alberto Vidal, ya, una consulta. Dime. Dentro del paquete de esos cursos que ustedes dictan también cursos de programación orientado a IA. Bueno, no necesariamente digamos que si es que requiere certificación o no. Lo que sucede es que yo digamos, lo requeriría más que todo por un tema, eh, de un trabajo de tesis que requiero. O sea, ese conocimiento no lo tengo, digamos, tan claro. Ustedes dentro de su paquete, dentro de sus cursos, tienen esos cursos de programación de IA, pues, basado en Python o similares. Bueno, nosotros como empresa básicamente o como academia brindamos cursos enfocados en lo que es TI. Ya estamos ahorita enfocados en lo que es parte de infraestructura, como es Linux, los servicios que van sobre Linux y también la parte de proyectos ágiles y marketing de TI. No tenemos avisorados aún ese tema de lo que es IA, me imagino que es inteligencia artificial, si me corrige si mal estoy. No, todavía no tenemos Sí, enfocados esos temas. es correcto, IA, o sea, manejo de sistemas expertos. Ujú. No, no tenemos eso, ¿no? Eh, Ahora, para un poco para culminar y redondear la presentación, lo que queremos hacer, bueno, con mi compañero es presentar un poco la empresa. Quizás algunos saben, quizás no han leído la página, ¿no? Y cuál es nuestra visión, ¿no? Y también un poco hablar sobre el tema del taller que vamos a brindar en San Marcos, ¿no? Que también sería una buena oportunidad, a ver, ahí sí se enganchan, porque ahí tenemos algunas cositas que quizás puedan gustarles a ustedes, ¿no? Lo que es ofrecer. A ver, acá vamos a conversar un poquito, son unos 5 minutitos nomás, y con esto ya damos por finalizado la conferencia. Acá está mi compañero Ernesto, que va a explicar un poco el tema de la empresa, de la academia y qué es lo que brindamos y quizás los diferenciadores, ¿no? Que queremos nosotros mostrarles, ¿no? A nivel de aprendizaje y de educación, ¿no, Ernesto? Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, he estado en la parte de atrás, he estado respondiendo a los comentarios que había bastante gente que estaba preguntando por el link y bueno, ahí estaba enviándole los mensajes. En primer lugar, la otra semana, el 18, estamos haciendo un taller de 18 horas, sin costo alguno, en la San Marcos, en la Facultad de Sistema. Ahí nuestros compañeros de Open Lab nos han ayudado con el tema de los salones y vamos a realizar un taller práctico desde el comienzo. Vamos a agarrar la máquina desde el comienzo y vamos a comenzar a trabajarla. Ahí está también en nuestros eventos dentro del Facebook. Están todos los detalles. Son 4 días, 3 horas cada uno. Y al final, bueno, ustedes están en la videoconferencia. Va a haber no va a haber un certificado, nos estaban preguntando por interno. Por lo mismo que es un poco complicado porque estamos dentro de la universidad y hay ciertos trámites que deberíamos realizar quizá para llegar a ese punto, ¿no? Lo que sí vamos a hacer es que luego de estas cuatro clases, va a haber una quinta clase donde va a haber una evaluación, donde va a haber una evaluación una evaluación práctica, ¿no? Donde se va a dar un examen y en los cuales las notas o las personas que no saquen mayor puntaje, junto con una consideración de participación en clase, van a tener un determinado premio propio de la academia. Así que nada, ajá, beca Algo mejor, dime, completa. algo mejor. No, es algo mucho mejor, es algo mucho mejor, es algo más personalizado, es algo más integral. Ya, bueno, a los que puedan participar, a los que den su tiempo,
le vamos a comunicar ya con Alberto con más detalle. Pero sí, estamos ahí. Ese va a ser el 18. Después, la próxima semana que viene, vamos a estar en la Universidad Villarreal. Vamos a estar dando vamos a estar una conferencia en lo que es metodologías ágiles también en la gestión de proyectos. Como es un tema un tanto transversal a la organización, en todas las organizaciones y a nivel de TI, también los estamos abordando. Y nada, a ver si muchachos si se ponen las pilas con ese tema del taller porque la hora de Alberto está cara. Y nada, como parte de brindar los servicios, de llevar los conocimientos también al interior del país, porque nos están escribiendo en Huaraz, estamos coordinaciones. Por ejemplo, mañana vamos a estar en una conferencia interna por Huaraz para que nos puedan conocer y puedan llevar ahí los conocimientos también. Estamos llevando también a otros departamentos y poco a poco. Inicialmente estamos haciendo conferencias, estamos haciendo publicaciones en nuestro blog. ¿Qué más? Visiten nuestro sitio web y principalmente eso, revísenos, búsquenos y cualquier cosita, cualquier pregunta dentro de las publicaciones porque hacemos pequeños tutoriales. En este caso estamos abordando principalmente el tema de infraestructura de TI. Escríbanos y de repente vamos a, bueno, le vamos a tratar de responder en la prontitud posible. Y si es que hay unos temas también, por ejemplo, como Simbra, como administración, servicios, vamos a también abordarlos, ¿no? Ya estamos desde el mes de octubre, perdón, desde agosto estamos con esta serie de conferencias. Creo que poco a poco estamos teniendo un poco más de acogida, creo que por la forma, ¿no? Nuestra idea de dar las conferencias es, si bien esta es un tanto teórica, pero en los talleres o en los cursos mismos creo que de acá, yo soy ingeniero de sistemas, Alberto es electrónico, ambos nos conocimos en la maestría y siempre tuvimos ese tema de que cuando te enseñaban en la universidad, cuando ibas a la cancha misma era bastante diferencia, ¿no? Así que, bueno, comenzamos a hacer un trabajo de tesis, ver, revisar, y vimos que, ¿por qué no? Esa brecha la achicamos, ¿no? Y es por ese motivo bueno, salieron los cursos, salieron los talleres, y nuestro enfoque es ser prácticos, ¿no? Nos hemos dado cuenta que la mejor forma de aprender es equivocándonos. Es el mecanismo. Yo inicialmente comencé a programar, soy ingeniero de sistemas y tenía que equivocarme bastante de repente para tener cierto grado de conocimiento o expertise, ¿no? Y a veces el no preguntar en su momento, el no investigar en su momento por un tema de vergüenza, después pasó factura en la cancha. Lo que queremos hacer es que eso no suceda. Queremos talleres o vamos a realizar talleres prácticos dirigidos por servicios puntuales que el mercado demanda, ¿no? Y obviamente van a haber temas, vamos a recomendar lecturas, temas muy introductorios y la idea es comenzar un proyecto desde la base y comenzar a trabajar los puntos bueno, que de repente todas las academias ofrecen en tema de agenda, pero en la práctica misma, ¿no? Principalmente eso. Nada, los invitamos nuevamente al taller de la próxima semana, ahí está el link de registro, pueden registrarse. Y nada, pues muchachos, gracias por su tiempo y a ver si los encontramos la próxima semana en San Marcos. Bueno, eso sería todo. Recalcar del taller, ¿no? Porque vamos a convocar a los participantes o a los que quieren participar a una reunión previa donde vamos a indicar las reglas del juego, ¿no? Y van a ver lo que se va a ofrecer en ese entonces, lo que vamos a ofrecer va a ser mucho mejor a una beca, se los aseguro. Así que sería bueno que podamos interactuar ahí y como dijo Ernesto, el taller va a ser full práctico, requerimientos, lo único es que necesiten llevar una laptop y punto, de ahí se va a empezar de cero todo y básicamente va a ser la misma metódica que vamos a usar en nuestros cursos, ¿no? La idea de nuestros cursos es que ustedes salgan sabiendo implementar algo puntualmente, no, no sé, pues un servidor de correo, un servidor web, la administración como tal del servidor, esas cosas, ¿no? Un poco diferenciarnos eso, hacer más corto los cursos, no de 40 horas, sino de la mitad de 20 horas, pero sabiendo a detalle cómo se implementa, cómo se implanta una solución puntual, que son las soluciones que son las que el mercado más demanda, ¿no? Bueno, eso sería todo y cualquier duda o consulta la hacen al fanpage o al WhatsApp y pues ya estaríamos en contacto nuevamente, ¿no? Sí, con respecto a que si es necesario llevar la laptop, sí es necesario. Es necesario llevar la laptop.
Bueno, por un tema de espacio y sí, pues no, para hacer un tema más práctico. Y se va a hacer las configuraciones y todo el tema ahí en sus laptops desde un comienzo, obviamente es ustedes, pues, ¿no? Eso, Bueno, eso sería todo, amigos, así que nos vemos, esperamos verlo pronto y ya le estaremos indicando cuáles son nuestras nuevas conferencias, las próximas conferencias, tanto virtuales como presenciales, ¿no? bueno, sí, nada, nos despedimos, gracias por su tiempo. Y el video, la grabación de la conferencia la vamos a subir a nuestro canal, las PDFs también, ustedes ahorita las pueden descargar. Y nada, estamos para compartir conocimiento y nada, esperamos verlo la próxima semana. Adiós. Hasta luego, cuídense, chao. You are now muted. Bien, información. No, nos están viendo, ¿no? Sí. Ya, dejen su correo por acá. Envíenos, o- no, pero que nos envíen si es que quieren información, envíenos a nuestro WhatsApp. Pero escríbele ponle el video para que escuche. You are now unmuted. Bueno, cualquier información estamos enviándolo al Facebook o a través del WhatsApp, no hay ningún problema. Contáctenos ahí, la página es, busquen Academia de Tecnología Peruana en Facebook y la primera que sale es esa, ¿no? Igual la página es www.atpperu.com.p también. Y esos serían los canales, ¿no? atp.com.p. No, o de repente, si están viendo información un poco más a detalle, escríbenos por nuestro inbox, ya sea por el fanpage inicialmente o si tienen nuestro número de WhatsApp, también nos pueden escribir por ahí. Gracias. Bueno, nos estamos comunicando y nada, nos vamos a cenar.